Los saludo con la paz del Señor. Pueden tomar sus asientos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Quería comentarles que es un privilegio grande para mí poder estar hoy aquí compartiendo la palabra de Dios, poder ser un portavoz de Él por sobre todas las cosas, y que me siento profundamente agradecido primeramente con el Señor por darme este privilegio, por permitirme poder estar aquí en su casa llevando su palabra, y segundo a nuestros pastores Juan y Rita, que han permitido también que esto se pudiera dar. Entonces quiero agradecerles, porque el Señor le gusta que sus hijos sean agradecidos. Entonces no quería dejar pasar por alto esto. Padre amado, Señor, te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por este día, por este privilegio de poder estar aquí, Señor. Yo en este momento, Espíritu Santo de Dios, llevo mi carne a la cruz, Señor. Te pido que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, Señor. Que me estés dando esa sabiduría, Señor, pero no esa sabiduría humana, sino esa sabiduría celestial, esa sabiduría del reino, Señor. Quiero ser un portavoz de tu palabra, Señor, y que a través de mi vida, Señor, tú hagas como quieras hacer, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, haz lo que tú quieras hacer con mi vida, Padre. Aquí estoy y me entrego a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre de los cielos. Amén. Bueno, no es entregado el mensaje en las manos del Señor. Me gustaría comentarles que mientras preparaba este mensaje le consultaba al Señor y le decía: Señor, ¿qué quieres hablarle a tu pueblo? Porque acá no es cuestión de pararse y hablar y decir mensajes bonitos, mensajes quizás convincentes, un mensaje quizás alentador, sino más bien es decir lo que el Señor quiere decir. Y para eso es una gran responsabilidad, ¿no?, de la persona que en este momento es el portavoz del Señor. Porque la palabra tiene que ser de edificación para su pueblo. La palabra tiene que ser de exhortación, la palabra tiene que ser de alegría, la palabra tiene que ser para animar al pueblo. Entonces, en oración le preguntaba constantemente al Señor: Señor, ¿de qué le quieres hablar a tu pueblo? Porque no quiero ser yo hablando un mensaje, un conocimiento de hombre, sino que quiero ser hablando tus verdades y cosas del reino, Señor. Quiero que a través del mensaje que yo le pueda transmitir a tu pueblo provoque el mismo efecto que tú provocaste en mí. Y el Señor, día tras día, vez tras vez, mientras oraba, me traía a la mente y al corazón un pasaje bíblico, una historia bíblica que recuerdo mucho. La recuerdo mucho porque en mis primeros comienzos como cristiano, en mis primeros pasos en el Evangelio, sin conocimiento prácticamente de la palabra, me recuerdo haber escuchado por primera vez esta historia y haberle dicho yo al Señor: Señor, yo quiero tener esa fe. Y es una historia muy conocida, es una historia muy bonita, es una historia muy alentadora, como todas las que hay en la Biblia, pero esta en particular a mí me llega a lo más profundo de mi corazón, porque la recuerdo desde el primer día que conocí a Cristo. Es una historia en la cual 3 hombres, 3 jóvenes, llevaron al extremo su fe, llevaron al punto tal de tener la sentencia de muerte sobre sus cabezas, al punto tal de desafiar a un rey por no negar su fe. Es una historia que muchos la conocen, otros quizás no tanto, pero es una historia que se sitúa en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, y es de los amigos de Daniel que tuvieron que pasar por el horno de fuego. Así que si son tan amables, les voy a pedir que me acompañen a esta historia tan bonita, y mientras buscamos la palabra del Señor. Aleluya. La verdad que yo no sabía que quería hacerles un comentario. Esta palabra, yo desde el primer momento que al Señor le había dicho: Señor, yo quiero tener la fe que tuvieron estos hombres, casi sin darme cuenta, a medida que iba creciendo cada vez más,
cuando pasaba por momentos adversos, cuando pasaba por momentos de tribulación, había algo en mi interior que me decía: anda y lee esta historia, anda y lee y animate con el testimonio de estos 3 siervos, de estos 3 jóvenes. Y era como atravesar la prueba cuando te quedas sin fuerzas, cuando te quedas sin ánimos, cuando crees que ya te va a doblegar la prueba. Venía y leía esta palabra y me animaba. Y vez tras vez que hacía esto, el Señor me iba reconfortando y el Señor me iba hablando. Así que por eso que es un pasaje que ni siquiera pensé que el Señor me lo iba a dar, pero cuando me lo dio me gocé mucho porque lo tengo muy arraigado en mi corazón. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 3 del libro del profeta Daniel, versos del 15 en adelante. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La verdad que cuando leía esta historia, lo que primero salía a mi mente, lo que primero me cautivaba, era la respuesta que le dieron estos 3 jóvenes a un rey. Pensemos que el imperio babilónico era la potencia en esos días, era el rey Nabucodonosor era el hombre más poderoso que existía en la tierra. Entonces, estos jóvenes deciden decirle: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, firmes en sus convicciones, con determinación, firmes en su fe, ya sabían que no se iban a doblegar ante la estatua que él había hecho. Para profundizar un poco más esta historia, siempre es bueno entender un poco el contexto en el cual suceden los relatos y los sucesos. Para entender un poco, cuando ocurre esto, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, a causa de la desobediencia, a causa de constantemente confrontar con el Señor, constantemente provocar a ira al Señor. Porque el pueblo de Israel, ya desde el primer instante en el cual ellos salieron del cautiverio, de la esclavitud de Egipto, ya enseguida empezaron con la idolatría, con la adoración de los dioses ajenos, que eso provocaba ira al Señor. Entonces, vez tras vez hacían lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor, en su infinita misericordia, enviaba a los profetas para que se arrepintieran. El pueblo, cuando se la veía medianamente complicada, se arrepentía, clamaba al Señor por misericordia. El Señor, en su infinita misericordia, los perdonaba. Ellos renovaban el compromiso con el Señor, se comprometían a no pecar más, a no confrontar con Él, a no causarles ira, a no causarle ira al Señor, pero al tiempo era más fuerte que ellos y volvían a caer en el pecado, y volvían a caer en la idolatría, y volvían a caer en la adoración de dioses ajenos. Entonces llegó un punto en el cual la paciencia del Señor se agotó y permitió que el pueblo sea llevado cautivo a Babilonia. Entonces el pueblo fue llevado cautivo. El imperio babilónico, como lo mencionaba anteriormente, era la potencia por esos días y gobernaba sobre toda la tierra, digamos, el rey era lo más poderoso que había. Pero ellos tenían una forma muy particular de conquistar a sus pueblos y de llevarlos cautivos. Ellos
Cuando se conformaba un imperio, era ir a atacar distintas naciones, distintos pueblos, vencerlos, y ahí se iba conformando verdaderamente el imperio. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos hacían un análisis previo de la situación, de la gente que había, y veían quiénes estaban capacitados, quiénes eran inteligentes, quiénes tenían mayor intelecto, y se los llevaban a servir en el gobierno de Babilonia, en el gobierno del rey. Este es el caso de estos 3 jóvenes y de su amigo Daniel, que fueron llevados cautivos porque se los encontró como que eran sabios, como que eran muy inteligentes, y fueron llevados cautivos. Lo primero que hacía el imperio era cambiarle los nombres, despojarlo de los nombres. Y después eran sometidos a una capacitación que duraría aproximadamente 3 años, en las cuales les enseñaban el lenguaje, les enseñaban la cultura, les enseñaban todos los hábitos y costumbres. En otras palabras, les querían desarraigar las costumbres que ellos tenían. Y pensemos que estos jóvenes fueron llevados cuando tenían alrededor de entre 15 y 17 años. Y cuando yo leía y profundizaba sobre esto, me gozaba porque decía cómo se cumple la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, ellos querían que ellos pierdan su fe, ellos querían que ellos pierdan sus costumbres, ellos querían que ellos pierdan sus tradiciones, pero la palabra de Dios no solo se había grabado en sus mentes cuando habían sido jóvenes, sino que se grabaron en sus corazones. Y le podrían haber cambiado los nombres, le podrían haber enseñado otro idioma, le pudieron haber enseñado otros hábitos, pero la ley de Dios que estaba grabada en sus corazones no se la borraron, porque ellos ya la tenían grabada, no solo en sus mentes, sino en sus corazones. Entonces, yo me ponía a pensar y decía, Señor, ¿cómo se cumple? Qué importante es instruir a los niños en el camino del Señor, como dice tu palabra, que dice, instruye al niño en mis caminos y aun cuando se fuere viejo no se apartará. Porque estos jóvenes habían sido instruidos en la palabra del Señor. Estos jóvenes habían sido instruidos por sus antepasados, con todas las milagros y las maravillas que había hecho el Señor, y por eso pudieron estar firmes y por eso pudieron dar la respuesta que le dieron a Nabucodonosor. El capítulo 3 empieza, que la verdad, por una cuestión de tiempo no lo leo desde el principio, pero está bueno hacer la mención de cómo surge el tema de la adoración de la estatua. El capítulo 3, desde los versículos 1 en adelante, dice que Nabucodonosor había decidido construir una estatua de oro, una estatua majestuosa, una estatua que tenía 60 codos de alto por 6 codos de ancho, que eso aproximadamente serían 30 metros por 3 de ancho. Dice que la llevó a cabo porque la finalidad de él era que tener al pueblo, tener a todo el imperio, unirlos con algo, tenerlos centralizados en algo. Entonces la adoración a este ídolo que él se había creado era una manera de tener a todos en común, con algo en común. Porque pensemos, como decía antes, que cada pueblo tenía sus dioses, sus creencias y su cultura, y cada uno adoraba a sus dioses. Por lo general eran sociedades politeístas que tenían varios dioses, a los cuales esta estatua no les generaba absolutamente nada, porque era agregar un dios más a la colección de tantos dioses que tenían. Pero Nabucodonosor sabía eso, que decía, no tenemos ningún punto en común entre los dioses, porque ellos tienen una serie de cantidad de dioses, nosotros tenemos otra. Entonces vamos a crear esta estatua que sea un nexo, que sea algo en común, que sea un dios, por llamarlo de alguna manera, internacional, que todos nos podamos juntar y adorarlo. Por eso que tenía fines, no tenía solo fines políticos, sino que también tenía fines religiosos la construcción de esta estatua. Yo estuve investigando y algunos comentaristas dicen que esta estatua está directamente relacionada con la estatua que Nabucodonosor sueña en el capítulo número 2 de Daniel. Resulta que Nabucodonosor había tenido un sueño en el cual que lo inquietaba, y decide llamar a sus
magos, siervos, adivinos, y le dice: necesito que me revelen el sueño, que me digan, a ver, interpreten el sueño, porque tuve un sueño que me atormenta. Y los magos y los adivinos le dicen: bueno, decinos qué soñaste y nosotros te vamos a interpretar. No, el tema es que me olvidé que soñé, no sé qué es lo que soñé, y quiero, no solo que quiero que me digan qué fue lo que soñé, sino que también quiero que me digan cuál es la interpretación de ese sueño. Entonces, básicamente le dijeron: no, pero, o sea, es una locura, no se puede hacer eso. Nabucodonosor se enoja, entra en ira y dice: bueno, si no me lo dicen, los voy a matar a todos. Daniel se entera de esta situación y dice: no, perdónales la vida, quédate tranquilo que yo voy a orar a mi Dios, yo voy a clamar a mi Dios, y mi Dios me va a revelar qué fue lo que soñaste, y después me va a revelar también la interpretación de ese sueño. Bueno, Daniel oró al Señor, el Señor se lo revela y le dice: mira, Nabucodonosor, lo que vos soñaste es una estatua que está conformada por distintos materiales, una estatua que está conformada por una cabeza de oro, por un pecho y unos brazos de plata, por un vientre de bronce y por las piernas de hierro y barro. La cabeza de oro representa tu reino, le dice. Tu reino poderoso, tu reino. Sos vos la cabeza de oro. El pecho de plata y los brazos de plata es otro imperio que va a venir después que vos, va a venir después que el tuyo, menor en poder, pero va a ser el que te va a suceder. Dicen que, bueno, la historia sigue, que no quiero seguir con eso porque si no me estaría desviando del mensaje, y dice que después de esto, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 aproximadamente pasan unos 20 años. En ese momento Nabucodonosor lo reconoce a Dios como el Dios de Daniel, que era el único Dios que existía, el único Dios poderoso. Pero en el capítulo 3 vemos que hay como una respuesta a ese sueño, como una especie de desafío a Dios. Porque cuando vemos esta estatua construida toda de oro, si él era la cabeza que era de oro, él lo que le estaba diciendo a Dios era, no solo a Dios sino a Daniel también, le estaba diciendo: mi reino, mi imperio no va a tener fin. Si la cabeza es oro, si la otra estatua que me mostraron estaba compuesta por distintos materiales, yo te voy a mostrar esta estatua que está compuesta toda de oro y te voy a demostrar que mi imperio no va a tener fin y que mi imperio va a perdurar por los siglos. En otras palabras, estaba desafiando a Dios. Entonces, deciden llevar a cabo la ceremonia de la construcción de la estatua en un campo, en el campo de Dura, que para que se den una idea era una llanura, una planicie, donde tenía unas dimensiones como la pista de aterrizaje de un aeropuerto más o menos, porque era grande y donde se podía congregar mucha gente, donde se podía juntar mucha gente. Entonces Nabucodonosor había dicho: bueno, reúnan a todo el pueblo aquí, y una vez que cuando escuchen ciertos instrumentos musicales, esa va a ser la señal para que se postren y adoren a la estatua. Y todo aquel que no lo haga será echado al horno de fuego. Bueno, la gente se reunieron todos en este campo, y llega el momento de postrarse. Y dice que se postran todos menos estos tres jóvenes, menos estos tres jóvenes hebreos. Entonces los que estaban en el servicio a Nabucodonosor, que eran de origen caldeo y que de por sí le tenían envidia porque decían que no había sido hallado otras personas más inteligentes que Daniel y sus amigos, entonces de por sí ya había envidia. Van y le dicen al rey, rey, hay 3 personas que no se han postrado ante tu imagen y tampoco adoran a tus dioses. Entonces el rey los manda a llamar y vienen. Y cuando vienen, el rey les dice: ellos me han comentado que ustedes no se postran ante mis imágenes y no adoran a mi Dios. Entonces, les voy a dar otra oportunidad y les voy a decir: póstrense al sonido de todo instrumento musical. Si no se postran, serán echados ante el horno de fuego. Y acá viene lo llamativo y lo que más me impacta. Fue la determinación y la fe con la que estos muchachos han respondido, ¿no? Porque dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
En otras palabras le estaban diciendo, no hace falta que nos des otra oportunidad, Rey. No hace falta que lo intentes de otra manera. No hace falta que nos digas palabras bonitas. No hace falta que nos quieras convencer, porque nosotros ya hemos tomado la determinación. Nosotros ya hemos tomado la decisión que solamente a Jehová serviremos, que solamente ante nuestro Dios nos postraremos y que no nos postraremos ante los placeres de este mundo. Entonces, esta respuesta me impactó mucho. Me impactó por la determinación y la fe y la firme convicción que tenían. Imagínense que no se estaban revelando ante cualquier persona, se estaban revelando ante la persona más poderosa que existía en la tierra. Más poderosa. Ellos se estaban revelando y le estaban diciendo: no nos vamos a postrar ante los placeres de este mundo, no nos vamos a postrar ante lo que vos digas. Dice que esto enfureció mucho más a Nabucodonosor y ordenó que calentaran el horno de fuego 7 veces más. Pero de esta respuesta a mí me surge, ¿cuál es la actitud? Me surge, hay 3 pasos que demuestran la actitud que debemos tener ante una prueba. El primer paso que debemos tener ante la prueba es no renunciar a la fe. Entender que los principios de Dios no se negocian. Entender que nuestra fe es el principio de todo en nuestras vidas. Satanás constantemente va a estar haciéndote tomar este tipo de decisiones, porque la vida es una toma de decisiones constante. Y Satanás va a estar constantemente haciéndote tomar estas decisiones, o adorando al Dios de este mundo, o adorando al Señor. Y es algo que nosotros, yo creo que ya lo tenemos, como estos muchachos ya lo tienen grabado a fuego en sus corazones. La palabra de Dios ya la tenemos grabada a fuego en nuestros corazones, y sabemos que hay cosas que no se negocian, que hay cosas que no se debaten, que hay cosas a las cuales no tenemos que prestarle el oído a la tentación, no tenemos que prestarle el oído al pecado, porque ciertamente aquí Nabucodonosor quería darles otra oportunidad, quería decirles: miren, ¿por qué no se postran? Quería de otra manera. Ellos enseguida lo cortaron y le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, no necesitamos dialogar contigo sobre este asunto. Hay cosas de las cuales tú no tienes que dialogar, hay cosas de las cuales no hace falta explicarlas. Tú no tienes que andar explicándole a todo el mundo que tu vida es un testimonio vivo para agradar al Señor. No tenemos que andar explicándole a todo el mundo que no hacemos tal o cual cosa porque no agradamos al Señor si no lo hacemos. Hay cosas que se caen de maduro. Si te van a venir a proponer un negocio indecente, obviamente que no lo vas a hacer, porque sabes que primero está Dios y que primero está en agradar al Señor. Entonces la fe no se negocia. Eso es lo que tenemos que tener presente. Debemos ajustar nuestra vida, nuestra manera de vivir, de pensar a la palabra de Dios. Toda nuestra vida debe estar ajustada a su palabra, y de esa manera no tendremos problemas de negociar. Muchas veces quizás tenemos temor a lo mejor de responder como han respondido estos hombres de Dios, porque decimos: y bueno, y si a lo mejor lo toma mal, y bueno, a lo mejor, no sé, se enoja. Que a ellos no le importó que el rey se enojara o no se enojara. Ellos tranquilamente podrían haber sido de una manera más diplomática, si se quiere, de una manera más conciliadora, y no ser tan tajantes, decirles: mirá, ¿sabés qué pasa, rey? Nosotros no nos podemos postrar. ¿Por qué? Porque en Éxodo 20 el Señor establece que no debemos tener dioses ajenos. Le estarían dando una explicación que no era necesario dárselas. ¿Por qué? Porque Satanás es muy astuto, y posiblemente, si ellos le daban esa explicación, posiblemente Satanás vendría a decirles: no importa, póstrense igual. Si ustedes adoran a un solo Dios, lo adoran de corazón. Que ustedes se postren ante esta imagen es una señal de respeto hacia las autoridades. Satanás siempre va a tratar de buscarte el legalismo. Por eso es la razón por la cual no debemos prestarle el oído, y por eso
es la razón por la cual hay cosas que no hay que negociarlas, que hay que ser tajantes, así como fueron ellos, y decir, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mi fe no se negocia. Mi fe en Cristo no la cambio por nada. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra persona que encontré en la Biblia, que está muy relacionado con estos hombres, que no han negociado su fe, que no ha claudicado ante su fe, que no se ha postrado ante los placeres de este mundo. Lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 3, versos del 1 al 2. Este es un personaje muy conocido, es Mardoqueo. Mardoqueo era el primo de la reina Esther. El pueblo de Israel seguía cautivo, seguía en la cautividad cuando se da este suceso, pero se había cumplido lo que Daniel le había dicho a Nabucodonosor, que después de él iba a venir otro imperio, en menor poderío, pero definitivamente venía otro imperio. Y el otro imperio que se encontraba en este momento gobernando la tierra era el imperio medo-persa. Era la parte de plata de la estatua que habíamos mencionado al principio. Entonces, el capítulo 3 del libro de Esther, los versos 1 y 2. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró. Puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces, cuando yo leía esta palabra, le preguntaba al Señor y decía, Señor, ¿por qué Mardoqueo no se arrodillaba si la palabra dice que Amán lo habían ascendido, era una autoridad para Mardoqueo, si la palabra dice que tenemos que reconocer a nuestras autoridades? Y el Señor me revelaba y más me hacía profundizar. Y resulta que si Mardoqueo se humillaba, Mardoqueo se inclinaba ante Amán, estaba traicionando su fe, estaba renunciando a sus convicciones, estaba renunciando y estaba negociando su fe. Resulta que Amán era un servidor del rey Asuero. El rey Asuero era el rey del imperio medo-persa. Como bien mencioné antes, el pueblo de Israel se encontraba cautivo bajo el gobierno de este imperio. Y bueno, la reina de ese entonces, hasta ese momento, había sido la reina Basti, que estaba con el rey Asuero. La reina Basti hizo un suceso de que lo dejó en ridículo a Asuero, entonces decidió quitarle los honores de reina y lo aconsejaron que tenía que llevar un proceso de selección de otra reina. El Señor utilizó los mecanismos, los medios para que la reina fuese Esther, una heroína, una mujer judía del pueblo de Israel. Utilizó todos los medios para que ella salga como reina. Y Mardoqueo era el primo de ella. Entonces, cuando yo le preguntaba al Señor por qué Mardoqueo no se había postrado ante Amán, si al fin y al cabo lo estaba reconociendo como una autoridad, el Señor me revelaba y me decía que Amán era descendiente de Amalek, era amalecita. Y el Señor había dejado establecido dentro de sus leyes que a los amalecitas debían borrarlo de la faz de la tierra, porque los amalecitas habían atacado al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Israel, cuando ellos salieron de Egipto. Los habían atacado, se habían aprovechado de que ellos estaban cansados, de que ellos estaban sin fuerzas, y los atacaron.
Y entonces el Señor me revelaba, y todo esto que estoy diciendo está en Deuteronomio, capítulo 25, del 17 al 19. No le voy a pedir que lo busquen, los hermanos lo van a poner. Y dice: acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Entonces, acá vemos que el Señor había dejado establecido una ley, que el Señor había dejado establecido que no hiciera lazos con Amalek, es más, lo tenían que destruir a los amalecitas. Entonces, Amán era descendiente de Amalek, Amán era una amalecita. Entonces Mardoqueo no se podía inclinar, Mardoqueo era del pueblo de Dios, no se podía inclinar ante la imagen de Amán. Entonces, por eso yo veía y decía, qué valentía la de Mardoqueo de permanecer de pie mientras todos los demás servidores se postraban. Esto enfureció muchísimo a Amán, al punto tal de que llegó a ensañarse con el pueblo de Israel. Convenció al rey Asuero de que hiciera un edicto en el cual se dijera de que se iba a exterminar a los israelitas, todo por el odio que le tenía a Mardoqueo, porque él no se había inclinado ante él, no lo había reconocido como una divinidad, como una deidad. El otro punto que me revela el Señor que tenemos que tener para tener una actitud valerosa, una actitud de fe ante la prueba, es dejar nuestro destino en las manos de Dios y aceptar su voluntad. En el libro de Daniel, en los versículos que vimos anteriormente, vemos que en parte de las respuestas que estos jóvenes le dan, primero le dicen que no hacía falta que le respondan sobre ese asunto, pero en la otra respuesta que le dicen: nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego y de tu mano, y si aún así no lo hiciese, nosotros no vamos a adorar tu imagen. O sea, ellos estaban diciendo, nuestro destino está en las manos de Dios, todo lo que nosotros hagamos está en las manos de Dios, pero también reconocemos que lo que obra es la voluntad de Dios. Nosotros podemos pedirle a Dios que nos libre de esta situación, pero Dios no va a cumplir nuestra voluntad, sino que va a cumplir la de Él. En definitiva, en resumidas cuentas, lo que le estaban diciendo a Nabucodonosor era: probablemente nuestro castigo sea la muerte. No tenemos la certeza de si el Señor nos va a sacar del horno de fuego. Probablemente vamos a morir, pero la certeza que sí tenemos es que no vamos a adorar tu imagen. La certeza que sí tenemos es que no vamos a claudicar ante la fe. La certeza que sí tenemos es que nuestra fe va a prevalecer por sobre la prueba. Entonces, esto nos anima a que todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, tenemos que saber que nuestro destino tiene que estar en las manos del Señor. No solamente, punto uno, no tenemos que negar nuestra fe, no tenemos que negociar nuestra fe. Tenemos que llevar nuestra fe a lo máximo que podamos soportar. Sino que, punto número dos, tenemos que dejar nuestro destino en las manos de Dios, saber que Él nos guía y aceptar su voluntad. No empecinarnos en que el Señor cumpla nuestra voluntad, porque la voluntad del Señor dice que es buena, que es agradable, que es perfecta. Entonces debemos esperar en su voluntad, debemos creer en Él, que todo lo que va a hacer a favor de nuestras vidas. El Señor no nos va a dar nada que no nos convenga, el Señor no nos va a dar nada que nos haga daño. Claro que sí. Entonces, siguiendo buscando este paralelismo con el libro de Esther, me doy cuenta, y el Señor me revela, mejor dicho, que la reina Esther fue otra que dejó su destino en las manos de Dios.
Les voy a pedir si me acompañan al capítulo 4 del libro de Esther, versículo número 16. Vemos que la reina dejó su vida en las manos de Dios, dejó el destino en las manos de Dios. No solo el destino de ella, sino el destino del pueblo de Israel en las manos de Dios. Y sabía que ella estaba ocupando ese puesto por un propósito divino, por un propósito de Dios. Por eso fue que tuvo la valentía de dejar, antes de emprender lo que iba a hacer, lo consagró al Señor, lo dejó en las manos del Señor. Bueno, la palabra del Señor dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Acá lo que está diciendo la palabra, que la reina Esther iba a ir un desafío. La reina Esther estaba corriendo, con lo que ella iba a emprender, corría riesgo su vida. Por más que ella fuera reina, la podían ejecutar. Todo lo que relatamos en el capítulo anterior, cuando Mardoqueo no se inclinaba ante Amán, esto fue generando odio en Amán, al punto tal de que llegó a convencer al rey Asuero de que haga un edicto en el cual había que exterminar al pueblo de Israel. Cuando Mardoqueo toma conocimiento de este edicto, se viste de luto, se enoja, se aflige y decide ir a verla a la reina Esther. Vestido de luto, así como estaba afligido, no podía ingresar al palacio porque era una de las normas que estaban establecidas. Y la reina le manda un mensajero y le pregunta que por qué estaba de luto. Entonces él le cuenta y él le dice: intercede por tu pueblo, porque si no intercedes, ciertamente vamos a perecer, ciertamente vamos a desaparecer, nos borrarán de la faz de la tierra, porque hay un edicto que está firmado por el rey, que en realidad no estaba firmado por el rey, porque el rey le había dado todo el poder a Amán, porque le había dado el anillo. En la antigüedad, cuando un rey sellaba, era como una firma que tenían, era un sello, y ese sello lo tenía Amán, y el edicto ya estaba en vigencia. Entonces la reina le dice: vos sabés muy bien que para entrar a hablar con el rey, por más que yo sea reina, no puedo ir a hablar con el rey porque se me ocurre y digo: rey, necesito ir a hablar contigo para exponerle este tema, sino que se tiene que cumplir 2 cuestiones. Una tiene que ser que el rey te llame previamente, entonces ahí sí podés entrar y hablar con el rey. Y la otra, que implicaba un riesgo, era presentarse sin que el rey lo hubiese llamado al patio interno del palacio y esperar que el rey extienda el cetro de oro como una aprobación de que le iba a conceder esa reunión. Si el rey no extendía el cetro de oro, aquel que se había presentado en el patio interno del palacio podía ser ejecutado. De hecho, tenía que pagar con su vida por haberse presentado sin que el rey lo llame. Entonces Esther sabía de esta gravedad, sabía de que si salía mal el asunto, ella iba a pagar con su vida. Mardoqueo, cuando escucha esto que le dice Esther, dice: pero vos no pienses que te vas a salvar si nos exterminan a todos, porque tú también eres del pueblo de Dios. Y andás a ver si Dios no te puso en ese lugar para que tú intercedas por el pueblo. Entonces Esther inmediatamente deja su destino en las manos de Dios y le dice a Mardoqueo: te pido que reúnas a todos los del pueblo de Israel, te pido que se reúnan, que estén ayunando por mí, que estén ayunando, que estén orando al Dios de los cielos por esta misión que voy a hacer, porque ciertamente es riesgosa, pero yo sé que si el destino está en las manos de Dios, todo será bien. Entonces el pueblo ayunó, el pueblo oró, y Esther finalmente se presentó y
intercedió a favor del pueblo. Y las cosas salieron bien. Más adelante, si quieres, puedes seguir leyendo la palabra del Señor y va a ver que las cosas salieron bien para Esther y para el pueblo de Israel. Entonces, el tercer punto, hasta aquí teníamos 2 puntos. El primer punto era no claudicar en la fe, no renunciar a nuestra fe. El segundo, dejar el destino en las manos de Dios, aceptar la voluntad del Señor. Y el tercero es saber que Dios está con nosotros en el momento de la prueba. Que puede ser que la voluntad de Dios sea no salvarte del horno de fuego como a estos 3 muchachos, pero que sepas que Dios va a estar con vos. Que quizás tu momento de tribulación no sea instantáneo, que cese, que quizás tengas que seguir pasando por la tribulación, que quizás tengas que seguir pasando por la prueba, pero hay una certeza: Dios no te va a dejar solo, Dios va a estar contigo. Entonces vamos a leer dentro del capítulo 3 del libro de Daniel, los versos 24 y 25, para poder entender un poco más de qué se trata esto, de que el Señor está con cada uno de nosotros en el momento de la prueba. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aquí vemos como el Señor, como Dios había mandado a Jesucristo para que estuviera con estos 3 jóvenes en el momento de la prueba, para que estén pasando la prueba con ellos. Ciertamente la voluntad de Dios no era sacarlos del horno de fuego. Evidentemente la voluntad de Dios era que pasen por el horno de fuego, pero hay una realidad. Así como ellos tenían esa convicción de que no sabían si iban a morir o no, pero lo que sí sabían era que no iban a negociar su fe, que no iban a negar su fe, que no se iban a doblegar ante los placeres de este mundo. También tenemos que tener la convicción de que puede ser que la prueba no cese, que puede ser que la prueba se extienda, que puede ser que la prueba sea más larga de lo que nosotros creemos poder soportar, pero tengamos esa certeza de que el Señor no nos va a abandonar y no vamos a estar pasando solos. Él va a estar con nosotros, así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, también estará con nosotros. Dice que estos hombres los habían atado fuertemente y los habían tirado al horno de fuego. Pero dice que cuando los sacan, no se quemó ni un solo cabello, ni la ropa, ni nada, ni siquiera tenía olor a humo, absolutamente nada. Es decir, Dios le quitó el poder que tenía el fuego, Dios le quitó el poder que tenía el horno y transformó lo que parecía malo, lo que parecía una sentencia de muerte, la transformó en bendición. Entonces, yo quiero animarlos, hermanos, a que en el momento que tengamos que atravesar la prueba, en el momento que tengamos, porque las pruebas las vamos a tener que atravesar, porque las pruebas están aquí para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos pasar a otro nivel de fe, para que nosotros podamos saber que Cristo está con nosotros. Porque como lo dice el pastor 1, 2 y 3 veces, casi siempre dice que el momento de las pruebas es el momento en el que nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y el Señor no te prometió que ibas a tener una vida color de rosas. El Señor no te prometió que no ibas a pasar por aflicciones. El Señor no te prometió que no ibas a pasar por tribulaciones, por momentos de prueba. Lo que sí te prometió fue que Él iba a estar contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Hasta los últimos días Él va a estar con nosotros. Y si te toca pasar la prueba, te pido que te goces, te pido que estés contento y que tengas la certeza en tu corazón de que el Señor no te va a dejar solo.
Y a modo de conclusión me gustaría repasar un poco los puntos y decir, bueno, la actitud que tenemos que tener y cómo tenemos que estar parados ante la prueba. Punto 1, la fe. Punto 2, el dejar nuestro destino y aceptar la voluntad del Padre. Punto 3, confiar y saber que Cristo está con nosotros en todo tiempo, en todo tiempo. Y el mismo poder que libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, el mismo poder que le cambió la sentencia de muerte que tenía Mardoqueo, porque dice que Mardoqueo estaba hasta el día y la hora en la que él iba a morir, estaba el poste afilado, estaba el poste en el lugar donde Mardoqueo iba a morir. Y el Señor utilizó eso, esa fe que tenía Mardoqueo, que es el mismo poder que tenés vos, que tengo yo, para cambiar su lamento en baile, para cambiar el destino que parecía pecaminoso, el destino que parecía lo peor de lo peor, lo cambió en bendición y terminó muriendo en ese lugar, en el lugar que estaba destinado para la muerte de Mardoqueo. Terminó muriendo el enemigo, el que lo perseguía a Mardoqueo, terminó muriendo en ese lugar. Entonces, para sellar esta palabra, hermanos, a modo de conclusión, me gustaría leer un pasaje bíblico que está muy emparentado con esto. No te voy a pedir que lo busques, porque lo que quiero hacer es que te concentres y que escuches las palabras, que escuches este pasaje y que entiendas que es la palabra de Dios hablándote a tu vida. Este mensaje está inspirado en ti, en mí. Que no es Dios hablándole a Jacob, que no es Dios hablándole a Israel, sino que es Dios hablándote a vos, hablándome a mí. Y es importante que pongas atención para poder hacerlo carne y para entender que el Señor te ama. Gracias. Les voy a pedir, hermanos, si me acompañan los hermanos que ponen la filmina, al libro de Isaías 43, amén, versos del 1 al 4. Amén, gloria a Dios. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu sanador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por ti. ¿Cuántos le pueden decir amén a esta palabra? Si la has creído, te pido por favor que la atesores en tu corazón, porque el Señor verdaderamente te ama. El Señor ha dado su vida por vos y por mí. Y el Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y nos ama con amor eterno. Así que, hermanos, les doy gracias al Señor por el mensaje que ha traído para su iglesia. Y deseo profundamente que este mensaje haya sido para edificación y que haya tocado profundamente los corazones y las vidas.